a ver otro tema que es multicolinealidad. Pues ya de hecho la vimos, ya sabemos qué es. Vamos a ver las soluciones. Es decir, cuando tenemos multicolinealidad, cuando las independientes están altamente relacionadas, ¿qué podemos hacer? El primer método para resolver la multicolinealidad es la significancia estadística y es ser más flexible con el valor de alfa. Entonces, por ejemplo, si corremos una regresión y nos da que el p-valor es 1%, 0.01, ¿ustedes dirían que es significativo? ¿Que esa variable es significativa? ¿Qué valor, profe? Disculpe. Es que se me cortó un poquito. 0.01, 0.01. Pues es que también depende del nivel de confianza que se esté dando, ¿no? Entonces, digamos que fuera el 5%. ¿Ustedes dirían que es significativo? Cero. Pues sí lo es, ¿cierto? Es menor que el nivel de significancia. Entonces sí lo es. Ahora, supongan que por la multicolinealidad, ese p-valor se infla, así como vimos con el factor de inflación de varianza, y nos da 0.09. O sea, el 5% no lo sería. Pues una forma de resolverlo es sabiendo que, pues, oiga, existe multicolinealidad, pues seamos más flexibles con ese valor alfa que seleccionamos. No irnos tanto al 1 y al 5, sino más al 10 o incluso al 20%. ¿Queda eso claro? Profe, pero eso no sería como, pues no jugar, no alterar los datos, sino como querer, como, no sé cómo decirlo, mejor dicho, como aceptarlo, entre comillas, todo, o sea, como, ay, bueno, este está medianamente cerca, entonces este pasa. Pues no tanto así, Juan Sebastián, porque nosotros podemos medir la multicolinealidad. Entonces, si tenemos un problema serio de multicolinealidad, pues podemos ser más flexibles, porque sabemos que es más elevada la varianza a causa de eso, no porque en la población no sea así. Ok, profe, gracias. Está bien. Entiendo que esto se puede prestar el análisis de datos y de hecho en la práctica se presta mucho para cosas que no son nada precisas. Con el tiempo ustedes van a poder hacer muchas cosas y se van a dar cuenta que pueden hacer muchas cosas. Y uno las puede hacer. No quiere decir que eso esté precisamente correcto. Entonces, la idea es mitigar todo eso, así como menciona Juan Sebastián, para ser lo más científicos posible. La otra solución es utilizar algo que se denomina como componentes principales. Y esto busca es reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, supongan que nosotros quisiéramos correr una regresión de salario contra la habilidad innata de los individuos. ¿Ustedes qué dimensión creen que tiene la habilidad innata o cómo medirían ustedes algo, ese concepto que llamamos habilidad innata? Profe, no le entiendo la pregunta. Para ustedes, ¿qué es habilidad y cómo la medirían para una persona? ¿Con qué indicador? Algo medible. ¿Ustedes se consideran hábiles? ¿Qué tan hábiles? ¿Consideran a alguien que es muy hábil? ¿En qué sentido? Puede ser con las calificaciones, profe. Exacto. Entonces, una medida son las calificaciones. Los que tienen más nota, pues son más hábiles en el sentido de que entienden y dominan en general todos los conceptos de la carrera. ¿Creen ustedes que esa es la única forma de habilidad? ¿Qué otras formas de habilidad existen?
la aplicación de lo que se supone que domina, ¿no? ¿Cómo lo medimos? Tenemos que medirlo. Pues no sé, porque soluciona o no soluciona determinado problema. Con el tiempo, tal vez, profe. ¿Cómo es el tiempo? Sí, es decir, cuánto se tarda, pues obviamente que a mayor habilidad, pues menor tiempo se va a tardar en solucionar un problema. La cosa es que qué problema les ponemos, porque es, oiga, ¿usted resolvió este problema y todo? Sí, claro, sí, obvio. Pero tenemos que medir esto más precisamente. Otra manera es con el coeficiente intelectual. No sé si ustedes saben, pero existe una prueba muy estandarizada para eso, para medir el coeficiente intelectual. El promedio de eso es como 110, algo por el estilo. Los genios dicen que tienen entre 180, 100 o 200 de coeficiente intelectual. Eso es una medida. Otra medida podría ser la capacidad para aprender nuevos idiomas, o podríamos medirlo con número de idiomas que domina, por ejemplo, con pruebas estandarizadas de IELTS o de GRE o de, ¿cómo es que se llama este otro? El TOEFL. Cualquiera de esas, tenemos que tener una medida precisa. También, no sé si ustedes han visto, pero los psicólogos hacen mucho pruebas para saber qué tanto una persona, o bueno, cómo una persona se puede enfrentar a problemas. Y básicamente lo que hacen es preguntarle muchas veces a los individuos la misma pregunta, pero de formas diferentes. Y si la persona termina siendo consistente con ella misma, ellos pues definen unas categorías también de nivel de honestidad y ese tipo de cosas. Es decir, la habilidad innata tiene muchas dimensiones, es multidimensional. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe, sí, señor. Perfecto, yo también. Listo. Y supongamos que corremos una regresión de salario contra todas esas medidas de habilidad. Pues muy seguramente todas están positivamente correlacionadas, porque todas intentan medir este concepto. Es decir, en ese modelo tendríamos multicolinealidad. Lo que podemos hacer con componentes principales es intentar construir un índice único, algo que sea único, que vamos a llamar habilidad innata. Entonces, estos componentes principales nos van a decir los pesos de cada una de las variables para construir ese índice que vamos a llamar habilidad innata. Entonces, por ejemplo, le podemos poner 10% a las calificaciones del colegio, 10% a las de la universidad, 30% al número de idiomas y así. Los datos son los que nos van a decir esos porcentajes para construir esos índices. Y al final, pues solamente corremos la regresión de salario contra ese índice. Y ya nos evitamos la multicolinealidad. Repito, sirve para la reducción y la dimensionalidad de un conjunto de datos. Lo mismo se puede hacer a nivel macroeconómico. Pues, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular una medida del PIB potencial, que es el Producto Interno Bruto, que se observaría si se utilizan todos los factores de producción de la economía, pues eso es difícil medirlo, porque es un contrafactual que no sabemos en qué periodos ha ocurrido y si ha ocurrido alguna vez. Pero si utilizamos muchas variables que están relacionadas con el PIB potencial, entonces podríamos meter muchas macroeconómicas, el PIB observado, la inflación, la tasa de cambio, diferentes índices de producción, índices de bolsa, cosas de ese estilo, y todas las combinamos utilizando componentes principales, pues podríamos obtener una medición del PIB potencial. Para eso el Banrep hace algo parecido, que es el IMACO. No me acuerdo qué traducen las siglas, pero es una estimación de esto, del PIB potencial. Eso nos evita la multicolinealidad. Y también, pues, per se, esto puede ser de interés. Calcular ese índice de habilidad, cómo medimos la habilidad, y también calcular el PIB potencial. No solamente para resolver la multicolinealidad, sino que esto pues, también es de mucho interés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a definir dos conceptos acá. Uno van a ser los valores propios o los eigenvalores. Y estos terminan midiendo la proporción de la varianza conjunta de m variables.
Es decir, si acá en habilidad tenemos 5 pruebas, 5 test, 5 parciales o algo por el estilo, van a existir 5 variables y por tanto van a existir 5 eigenvalores. Esos 5 eigenvalores van a ser números, los cuales si los ordenamos del mayor al menor, el eigenvalor del mayor número, entonces supongan que nos dé 5, 4, 3, 2, 1, los eigenvalores. El eigenvalor que nos da 5 va a ser el que está asociado al índice que explica la mayor proporción de la varianza conjunta. Es decir, si metemos todos esos componentes de habilidad, todas esas pruebas, el primer componente principal, pues lo podemos asociar a la habilidad innata, porque va a ser el que explica la mayor proporción de la varianza conjunta de todas esas pruebas. Para esto, pues tenemos que tener una teoría o una estructura que nos dice cuál es ese concepto subyacente. Y ahora, los eigenvectores van a ser los pesos de cada una de esas variables. Sí, pues existen m eigenvalores y cada uno de estos tiene asociado un índice. Entonces, al final, pues van a existir m pesos para cada uno de los m componentes principales. Es decir, van a existir m al cuadrado pesos de todos los componentes principales. ¿Queda esto claro o alguna duda? ¿O algo que agregar? Claro, profe, claro. No lo sentí tan convencido, pero ok, listo. Ah, no, la verdad quedó claro. Listo, está bien, perfecto. Gracias, Juan. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esos componentes principales? Vamos a definir una matriz P que va a ser de tamaño M por M. Y esa matriz la vamos a llamar la matriz de correlaciones entre todas las variables. Va a ser algo similar a la de varianza-covarianza, solamente que es de correlaciones. En la diagonal va a tener solamente unos, porque va a ser la correlación de, por ejemplo, de el IELTS con el IELTS. Entonces, pues va a ser 1, porque es la misma. Y por fuera, ahí van a estar las correlaciones cruzadas. Entonces, por ejemplo, acá estaría la correlación entre el IELTS y la calificación de la universidad. Va a ser una matriz simétrica. Acá, pues también estaría la correlación de las calificaciones de la universidad con el IELTS. Pues va a ser la misma, va a ser el mismo número. Matriz simétrica. Ahora, ¿cómo vamos a calcular los eigenvalores? Vamos a utilizar esta ecuación, donde estas líneas no quieren decir valor absoluto, sino que quieren decir determinante. El determinante. De P menos lambda por una identidad de orden M, donde lambda van a ser los eigenvalores. Habíamos dicho que van a existir M de ellos, con el número de variables. Si utilizamos esta ecuación, esto nos va a dar un polinomio de orden M en lambda. Lo podemos resolver y pues nos va a dar todos los valores de lambda que ordenamos del mayor al menor y eso nos dice el índice. Entonces, por ejemplo, supongan que solamente tuviéramos 2 variables. Tendremos esta matriz de correlaciones y vamos a utilizar esta fórmula para calcular los eigenvalores. Es P menos lambda por una identidad de orden M y le sacamos el determinante y lo igualamos a 0. Es esto de acá. P menos lambda por la identidad de orden M igual a 0, todo con el determinante. Entonces acá es una resta de matrices, nos queda 1 menos lambda, P1 menos 0, P12 menos 0, P12 menos 0. Esta es simétrica, entonces en realidad acá es P21, pero pues es la misma. Entonces ponemos cualquiera y nos da esta. Y calculamos el determinante, como ya sabemos.
este por este menos este por este. Entonces nos queda este polinomio, lo desarrollamos, nos da un polinomio de orden 2. Todo igual a 0. ¿Cómo lo resolvemos? Pues utilizamos la ecuación cuadrática, la que es menos b, donde b es este 2, menos 2, más o menos raíz de b cuadrado, menos 4a, donde a es el número que acompaña el lambda cuadrado, es decir, 1, por c, donde c va a ser todo este número, sobre 2a, que sería este número. Si me están siguiendo ahí, o alguna pregunta. Bien, profe, bien. Bien, listos. Ese era el caso 2 por 2. Ahí encontraríamos dos lambdas. Si hiciéramos el caso 3 por 3, tendríamos esta matriz, que sería P menos lambda por la identidad de orden M. Toda esta. Le calculamos el determinante y lo igualamos a 0. Como les había dejado de tarea, la idea era ver cómo se calcula este determinante. Si ustedes la siguen, les va a dar exactamente esto. Va a ser un polinomio de orden 3. Esto es 1 menos lambda, todos multiplicados. Más o menos, todos un poco en números. También existe una ecuación así como la cuadrática para la cúbica. Uno la utiliza y encuentra 3 lambdas. Van a haber 3 soluciones. Ahí tendríamos los eigenvalores. Ahora, para encontrar los eigenvectores, que ya van a ser los pesos de cada una de las variables para calcular el índice, vamos a utilizar exactamente la misma fórmula. Calculamos P menos lambda I, donde I es, este lambda I es la solución de estos anteriores, por la identidad de orden M, y lo igualamos a 0. Este procedimiento pues los vamos a poder hacer para I desde 1 hasta M. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos 3, pues lo haríamos 3 veces este procedimiento. Para cada una de esas veces, pues obtendríamos otros 3 valores. Esos van a ser los pesos, asociados pues a cada lambda. Y así pues podemos calcular las proporciones de varianza explicada y los componentes principales. Lo que más nos interesa son los componentes, que van a terminar siendo la suma desde j hasta m de b sub ji, donde estos son los eigenvalores, b sub ji. Depende de i, porque está asociado al eigenvalor, y j, que depende de la variable, por xj, que sería la variable. Entonces, acá esta ecuación sería IELTS por su peso, calificación de la universidad por su peso, y así. Estos pesos, pues, suman 1. ¿Tienen alguna duda hasta ahí?
Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo van? Buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Entonces vamos a arrancar con el tema del segundo corte. Va a ser regresión Rich. En un momento. Ok, va a ser regresión Rich. Es otra forma para solucionar la multicolinealidad. Supongan que tuviéramos dos estimadores. Uno que está dado por esta distribución de la línea amplia y otro que está dado por una distribución de una menor varianza. Acá el estimador de esa línea ancha es insesgado. Eso podría ser mínimos cuadrados ordinarios si se cumplen todos los supuestos del teorema Gauss-Markov. Y el otro estimador es un estimador sesgado. ¿Cuál preferirían ustedes entre esos dos? ¿El amplio o el de menor varianza? Pues seguramente acá dudamos mucho, ¿cierto? Porque todo el tiempo hemos dicho que queremos estimadores insesgados. Este tema es un poco experimental, en el sentido de que no todo el mundo lo aprueba, porque regresión Rich es un estimador que por defecto es sesgado. Nosotros habíamos dicho que el teorema Gauss-Markov establecía que mínimos cuadrados ordinarios era el mejor estimador lineal insesgado. Es el mejor, pero relativo al universo de todos los estimadores insesgados. Pues resulta que la otra parte del universo es los estimadores sesgados. Pues acá entra Rich. Podría ser este estimador y puede que Rich llegue a tener menos varianza que mínimos cuadrados ordinarios. En ese sentido, puede llegar a ser mucho mejor. Puede, no siempre, puede. Entonces, ¿cuándo los beneficios de Rich son más útiles? Pues cuando tenemos multicolinealidad. Cuando nuestros estimadores tienen alta varianza, cuando MCO tiene alta varianza, pues mejor utilizamos un estimador tipo Rich para intentar reducir la varianza de nuestros estimadores. Va a ser sesgado, sí, pero si tenemos alta varianza, como en el caso de la multicolinealidad, pues podemos utilizarlo. Eso es lo que les mencioné, que mínimos cuadrados ordinarios es MELI. Sin embargo, los estimadores sesgados podrían en negrita, existir algunos con menor varianza que mínimos cuadrados ordinarios. Entre esos está Rich. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de lo que expliqué? No, señor. Bien, entonces vamos a ver cómo encontrar esos estimadores de Rich. Lo vamos a hacer minimizando la suma de residuales al cuadrado, U' por U, más C por beta prima B. Algo muy similar a mínimos cuadrados ordinarios, solamente que le vamos a agregar este término acá. Rich traduce como cresta, y esto es porque al final vamos a introducir como un estilo de cresta en la varianza de mínimos cuadrados ordinarios, donde y va a ser igual a x beta más el error, igual que siempre, el poblacional. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar acá los errores, que va a ser y menos x beta transpuesto por y menos x beta, más c por beta prima b. Más adelante vamos a ver qué es c y cómo seleccionar c, que eso va a ser lo más crucial para este estimador Rich. Si operamos estos paréntesis, nos queda todo este producto, que es lo mismo que teníamos en mínimos cuadrados ordinarios, y' por y, beta prima x prima por y,
y así sucesivamente con todos los demás productos. Acá, pues utilizando la demostración que habíamos visto, es que este término es igual a este término. Entonces acá nos va a quedar menos 2 beta prima x prima y, que este de acá es igual a este de acá. Eso pues ya habíamos hecho la demostración antes y está en las anteriores diapositivas. ¿Tienen alguna duda de esta demostración? No, no, señor. Profe, ahí aparecen dos más. Ah, sí, error tipográfico. Más es un más. Digamos que es idempotente. Está bien, error tipográfico. Gracias, André. Bien. Ahora, minimizando esa expresión, pues lo que vamos a hacer es que vamos a derivar con respecto a los coeficientes. Entonces aquí nos quedaría menos 2 x' y por este primer término. Este no tiene el beta. Más 2 x' beta, porque acá acuérdense, esto es como si estuviera beta al cuadrado. Se va un beta y queda todo lo demás. Así como cuando derivamos x al cuadrado con respecto a x. Más, solamente un más. Acá están los betas al cuadrado, entonces sale un 2 por c beta. Igual a 0. Este 0 no es un escalar de ceros. O sea, no es un cero único, sino que es un vector de ceros. Yo ya les había preguntado esto, pero se los vuelvo a preguntar. ¿De qué tamaño es este vector de ceros? N por 1, profe. No, K más 1 por 1. exactamente, André. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos K más un coeficientes. Entonces derivamos con respecto a cada uno de ellos. Al igual que hacíamos en mínimos cuadrados ordinarios. Fíjense que esto es acá K más 1 por C por 2. Entonces esto también tiene que ser K más 1. Entonces acá intentamos despejar beta. Entonces movemos esto hacia el otro lado. Todos los dos se pueden cancelar. Y nos quedaría x' más c por una identidad de orden k más 1, porque todo esto es de tamaño k más 1, os multiplicando por beta, que el beta en estas dos está acá a la derecha, más x' y. Entonces quedaría esta ecuación, e intentamos despejar beta. Entonces lo que haríamos en escalares es pasar a dividir esto. El análogo es sacar la inversa. Entonces acá también utilizamos el segundo supuesto, de no colinealidad perfecta. Saber que esto exista. Entonces premultiplicamos a ambos lados por esta matriz y nos quedaría que beta Rich, el estimador de Rich, va a ser x' más c por una k más 1 a la menos 1 por una idéntica de orden k más 1 a la menos 1 por x' y. Les pregunto, si c fuera 0, el estimador de Rich sería igual a ¿qué otro estimador? Al de mínimos cuadrados. Exactamente, al de mínimos cuadrados ordinarios. Si c fuera 0. Entonces, claramente, pues, para que esto tenga algún beneficio, tenemos que fijar c diferente de 0. Profe, ¿qué significa C?
va a ser un parámetro que normalmente se le llama la cresta, por eso C. Que va a ser lo que vamos a generar con C, es una cresta en la varianza o un incremento en los estadísticos T que nos reduzca al final la varianza de los coeficientes. Ah, listo, profe, gracias. Bien, perfecto. Ahora, vamos a demostrar que ese estimador es sesgado, para saber que estamos en ese universo de los estimadores sesgados. Entonces acá vamos a tener que beta gorro rich va a ser x' más c, por la identidad de orden k más 1, a la menos 1, por x' por y, donde y en la población es esto. Entonces vamos a utilizar acá el cuarto supuesto de media condicional 0, bajo las mismas condiciones. Entonces, si tuviéramos acá toda esta matriz por el valor esperado del error, pues eso va a ser 0. Entonces desaparece esa parte. Acá pueden pensar que el error es 0, al tomarle valor esperado, al tomar expectativas. Entonces solamente nos quedaría este término. x' más c por la identidad de orden k más 1 a la menos 1 por x' por beta. Y esto pues claramente no es beta, no es el beta poblacional. Es decir, va a ser sesgado. Obviamente si c fuera 0, pues el estimador va a ser el de mínimos cuadrados ordinarios y bajo esas condiciones va a ser insesgado. Acá a propósito estamos trabajando con estimadores sesgados. ¿Alguna pregunta adicional hasta acá? No, señor. Bien, perfecto. Entonces vamos a encontrar ahora la varianza de esos coeficientes. Y pues vamos a ver que tiene menos varianza que mínimos cuadrados ordinarios. Entonces para eso vamos a calcular su matriz de varianza covarianza, que sería beta gorro rich menos valor esperado de beta gorro rich, y quedaría x' más c por una identidad de orden k más 1 por x' por el error. Eso sería esta parte de la demostración anterior, porque fíjense que lo que queremos es beta gorro rich menos su valor esperado. Entonces beta gorro rich es toda esta parte, incluyendo el error, y si le restamos toda esta parte, pues se cancela este x beta con este de acá. Y nos quedaría solamente x' más c, identidad a la menos 1, x' por el error. Eso sería beta gorro rich menos valor esperado de beta gorro rich. Y calculamos valor esperado de beta gorro rich menos su valor esperado, beta gorro rich menos su valor esperado transpuesto. Entonces nos queda todo esto en valor esperado por todo esto mismo transpuesto. Entonces, si acá para transponer pues intercambiamos los términos de orden. Entonces acá quedaría U', xb', por x' más c por una identidad de orden k más 1 a la menos 1. Cambiando estos términos. Y como siempre ha sido, esta matriz es simétrica. Entonces, acá sobra ese transpuesto. No interesa tanto ese transpuesto. Luego vamos a utilizar este supuesto, que nos facilita mucho las cosas. ¿Se acuerdan cómo se llama? El de no autocorrelación.
Exacto, homocedasticidad y no autocorrelación. Entonces acá nos quedaría sigma cuadrado del error, x' más c, por la identidad de orden k más 1 a la menos 1, x' por todo esto. Usando el quinto supuesto, homocedasticidad y no autocorrelación. Todo esto va a ser la varianza del error. Y este sigma cuadrado del error lo vamos a estimar igual que como vimos el de M0. Ese sí va a ser igual porque vamos a utilizar exactamente el mismo supuesto. Pues todo esto va a ser la varianza. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, hasta el momento no. Profe, pero entonces ahí, ¿qué sería lo que haría que la varianza disminuye? El efecto de C. Porque fíjense, si esto fuera como un estilo de escalar, Laura, acá tendríamos suma de las x al cuadrado sobre el cuadrado de todo este término que estaría acá dividiendo. Entonces, a medida que se incremente C en valor absoluto, eso va a generar que la varianza se reduzca. Ahí es donde está la cresta de la varianza. Se le llama cresta porque es como sumarle varianzas en la diagonal. Acá le ponemos C a todos los elementos de la diagonal. Y acá le ponemos C a todos los elementos de la diagonal. Entonces de ahí sale esa cresta. No sé si queda claro. Ah, ok, sí, profe, ya, gracias. Profesor, ¿es un valor aleatorio? No, la idea es que no sea aleatorio, sino que el analista lo fije y les adelanto algo, la idea es que lo fije con base en qué tan grande es la varianza. Si la varianza es muy grande, la idea es que C sea un poco más grande para que eso tenga beneficios. Ah, listo, profe. Ahorita hacemos un ejercicio en Stata de esto. ¿Sí, Andrés? Ah, sí, profe, pues es que me generó la duda ese coeficiente porque, o sea, si lo ajusta el analista, en ese caso no podría, de cierto modo, manipular el dato para que la varianza sea menor. Ah, pues claro, pero entonces usted le pregunta al analista cuánto lo fijó, cuánto lo manipuló, y pues con base en eso usted dice, oiga, ese es un buen análisis o no lo es. La idea es sí hacerlo. Uno no solamente fija un C, uno en la práctica no solamente corre una regresión, un modelo, uno puede correr muchísimos modelos. Hay papers que tienen, pónganle ustedes, 200 regresiones. Y al final, con base en todas esas 200 regresiones, pues se dan las conclusiones. Lo que sí no podemos permitir, Andrés, es que nuestras conclusiones dependan de C. Es decir, que sin importar el C que pongamos, si los datos nos terminan diciendo lo mismo, pues perfecto. No sé si queda claro. Sí, profe, ¿qué valor toma ese coeficiente, profe? O sea, ¿entre qué rango? ¿Entre 0 y 1? Por el momento decimos entre menos infinito e infinito, y para que sea útil, que no sea 0, porque si es 0, pues ya vimos que es mínimos cuadrados ordinarios. Ok, profe, vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, bien. Vamos a ver algunos ejemplos pequeños para dilucidar un poco mejor toda esta álgebra que está acá subyacente. Entonces, primero, supongamos que tuviéramos y igual a beta 1xi más el error. Solamente la dependiente contra una variable independiente. Entonces vamos a ver cómo estimar esto con Rich, tanto el coeficiente como la varianza, y lo vamos a comparar con mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, acá tendríamos beta gorro Rich es x' más c por la identidad, que en este caso la identidad de qué tamaño sería. ¿Cuánto es k más 1 en este ejemplo? 1 por 1, ¿no? 2. K
K más 1 es 2, ¿no, profe? No, sería 1 por 1. Acá la constante no existe, entonces el número de parámetros pues va a ser de 1, solamente 1. Bien, a la menos 1 por x' y. Les recomiendo también para estudiar, si quieren, hagan estos ejemplos que están acá. Ustedes digan, voy a hacer Rich con solamente una independiente. Y lo hacen sin ver la respuesta y después comparan. Si se equivocan, lo vuelven a hacer y así hasta que ya lo dominen y lo entiendan. ¿Ok? Creo que eso toma más de 1 hora o 2 horas para estudiar antes del examen. Porfa, hagan eso. Si hacen eso, seguramente les va a ir bien. Y la varianza sería todo esto, utilizando las fórmulas de Rich. Asumiendo homocedasticidad. Entonces el beta 1 quedaría x', x' por x, más c a la menos 1 por x' por y. Entonces acá quedaría suma de x por y sobre suma de x al cuadrado más c. ¿Qué sería esto de acá? Denme un momento, que están que me bombardean por el celular. Otros profesores, esperen. Ok, bien. Y el de mínimos cuadrados ordinarios era así. Era ese coeficiente, sin c, con el c de 0. Tenemos estos dos. Entonces fíjense, si acá c tendiera a infinito, perdón, acá hay un grave error tipográfico. Ojo, arreglen esto. Acá va al cuadrado. Ah, no, mentiras, no, nada, no dije nada, acá está bien. Fíjense, si c tendiera a infinito, ¿hacia dónde tendería el valor de beta 1 Rich? Hacia abajo. Sea inferior. ¿Eso sea menos infinito? Sí, señor. No, a 0. A 0, ¿cierto? A 0. Y si c tendiera a menos infinito, ¿hacia dónde tendería este valor? Hacia infinito. ¿Seguros? Menos infinito. No. No. Sí, digamos que esta suma sea 10, la suma del numerador, y c sea 15 billones, pues claramente tiende a 0. Y si dividimos el numerador sobre menos 15 billones, ¿cuánto les daría eso? Menos infinito, ¿no? No. Pues menos. También a 0. Exacto, también a 0. La diferencia es que cuando c tiende hacia más infinito, esto tiende a 0 por arriba, y cuando esto es menos infinito, tiende a 0 por debajo. Pero las dos tienden a 0. Profe, pero una pregunta, luego C no es en valor absoluto. No hemos dicho eso. No hemos dicho eso. Entonces, solamente acá la conclusión de la sensibilidad de nuestra estimación a C es, si se aumenta, sea positivo o negativo, el coeficiente pues va a tender a 0. Eso quiere decir que va a ser sesgada. El sesgo va a depender de C. Cuanto más grande sea C, sea hacia más infinito o hacia menos infinito, el sesgo va a crecer mucho. Entonces, en ese sentido, no nos gusta, si solamente nos fijamos en el sesgo,
No nos gusta para nada tener un valor de C. Lo mejor es que C sea 0, así como mínimos cuadrados ordinarios, si solamente nos fijáramos en el sesgo. Ahora bien, también nos podemos fijar en la varianza. Esto es lo que está allá. Este es en el límite, si C tiende a, bueno, acá es más o menos infinito, esto tiende a 0. Y si C tiende a 0, pues esto va a ser mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, para calcular la varianza, utilizaríamos esa fórmula de antes, sigma cuadrado del error, x' más c a la menos 1, x' por x' más c a la menos 1. Por lo que acá la identidad es de orden 1. Entonces aquí nos quedaría, en el numerador, sumas de x al cuadrado, estas de acá, dividido suma de x al cuadrado más c por otra suma de x al cuadrado más c. Acá es donde sí va el cuadrado en el denominador. Entonces, sí, pues la varianza de Ricci, si acá en la varianza de Ricci tuviéramos un c de 0, pues vamos a tener la misma varianza de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora, ¿qué le sucede a la varianza si C tiende hacia infinito? La varianza tendería a 0, profe. Exacto. Y si tendiera hacia menos infinito, también va a tender a 0, pero también va a tender a 0 por encima, por lo que acá esto está elevado al cuadrado. Entonces va a quedar menos infinito al cuadrado, por acá adentro, cuando uno haga este producto, va a quedar positivo. Entonces va a tender a 0 desde arriba, porque no puede tender a 0 desde abajo, porque no existen varianzas negativas. Solamente existen varianzas positivas. Entonces, en ese sentido, acá nos vamos a limitar a C al intervalo solamente desde 0 hasta infinito. Porque para afectar a la varianza no importa si es negativo o no. Y lo que nos interesa es, oigan, cuanto más aumente C, pues va a ser menor la varianza. Magnífico, perfecto. Pero va a existir un trade-off, va a existir un pero. Y es que si C tiende a infinito, ¿qué le pasa al sesgo? ¿Será más grande? Exacto, va a crecer. Entonces vamos a tener un trade-off de, oiga, si incrementamos C, pues sí, vamos a tener menos varianza, perfecto, pero va a aumentar el sesgo. Entonces, en la práctica no deberíamos seleccionar un valor de C ni muy elevado, porque va a haber mucho sesgo, aunque tengamos poca varianza. Y tampoco puede ser un valor muy bajo, pues eso en presencia de multicolinealidad. Si no existiera multicolinealidad, es mejor fijar C de 0. Son soluciones para la multicolinealidad. Entonces deberíamos seleccionar un valor de C intermedio y ver cómo van cambiando nuestras estimaciones ante esa selección de C. Entonces acá, si C tiende a infinito, la varianza de Ricci va a tender a 0. Y si C tiende a 0, la varianza de Ricci va a tender a la varianza de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Alguna pregunta adicional hasta ahí? No, señor. Bien, listo. Entonces ahora, ¿cómo podemos seleccionar C, ese parámetro C? Pues en la práctica uno podría hacer un estilo de gráficos de esto,
¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de un concepto que era error cuadrático medio? Ese error cuadrático medio termina siendo la suma del sesgo al cuadrado más la varianza del estimador. Que son las dos cosas que no nos gustan. Sesgo más varianza. Entonces podríamos intentar seleccionar C de tal manera que minimicemos el error cuadrático medio de nuestras estimaciones. Entonces, supongan, por ejemplo, esta línea de acá fuera el error cuadrático medio de mínimos cuadrados ordinarios. Es el SM de mínimos cuadrados ordinarios. Nos da acá aproximadamente 88. Ese número no tiene tanta interpretación. Lo que no nos gusta es que el error cuadrático medio sea muy, muy grande. Eso no nos gusta. Y tenemos de Rich este error cuadrático medio, que es la línea punteada. Ese pues se divide en dos, en el sesgo elevado al cuadrado, que es este que dice bias squared, que es para el sesgo al cuadrado, y este que dice acá la varianza del estimado. Acá el eje X va a ser el error cuadrático medio, el eje Y va a ser el valor de C. Esto acá es C. A medida que C tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende el sesgo? De Rich. Repito la pregunta. A medida que C tiende a infinito, ¿hacia dónde tiende el sesgo de Rich? Hacia cero. Porfa, escriban en el chat, ¿hacia infinito o hacia cero? Creo que son solamente esas dos opciones. La que consideren. Pues hacia infinito, ¿cierto? El sesgo va a tender hacia infinito. Lo que va a tender hacia cero va a ser el coeficiente, que si hemos dicho que será el beta 1 de Rich. Si C tiende hacia infinito, entonces el coeficiente va a tender hacia cero. Pero es que no tiene por qué ser cero el coeficiente. Por eso es que su sesgo se incrementa. Supongan que en la población el verdadero coeficiente sea 1 trillón. Y C, cuando aumenta, decimos que beta 1 es 0, pero en la realidad era 1 trillón. Pues el sesgo va a tender hacia infinito. Ok, por eso acá aparece el bias squared hacia arriba. ¿Y qué le pasa en la varianza? ¿Hacia dónde tiende la varianza? A caer, profe. A cero, ¿cierto? Sí, señor. Tiende a cero la varianza. El error cuadrático medio del Rich va a ser la suma de la varianza más la suma del sesgo, que va a ser esta línea punteada, que está por encima pues, de los dos gráficos de abajo. Ahora, ¿qué valor de C podemos seleccionar? Pues lo que queremos es ganarle a mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, en ese sentido, podríamos seleccionar cualquier valor de C, acá en este gráfico, que esté entre 0 y esté entre 0.6, para que le gane a MCO. Pero lo mejor, para tener el error cuadrático medio mínimo, es intentar seleccionar un valor de C de más o menos 0.08 para llegar acá a este mínimo en el error cuadrático medio de Rich.
¿Tienen alguna pregunta de esto? Ok, clarísimo. Tarea para la casa, háganla de una vez, si pueden apenas terminen la clase. Primero, sea y igual a beta 0 más el error, solamente con beta 0. Encuentren los estimadores del parámetro y de su varianza. ¿Qué sucede cuando el parámetro es 0 y cuando el parámetro tiende a infinito? Que es pues c, cuando c tiende a 0 o tiende a infinito. Segundo, sea y igual a beta 1 más una dummy. Ustedes pueden definirla como quieran, si quieren por facilidad defínanla como hombre o mujer. Solamente dos categorías. Y acá existen n subindividuos para los cuales d sub i es 1. Es decir, esto sería como si la variable dummy es hombre, d sub i sería el número de hombres que están en la muestra. N sub i sería el número de hombres que están en la muestra. Encuentre el estimador de Rich y de mínimos cuadrados ordinarios de este parámetro y de su varianza. Y pues también compárenlos. ¿Ok? Entonces, por favor, abran Stata y vamos a hacer algunos ejercicios de Rich. Les voy a subir una base de datos al mundo. Todos ya pudieron instalar Stata. Jorge, que me había comentado que tiene la versión, pues que necesita la versión de 32 bits. No sé cómo le fue con eso. Profe, pues yo encontré por ahí un computador portátil, entonces puede instalar ya el que el profe nos envió. Ah, ya, se lo encontró por ahí. Qué chévere. Sí, mi hermana me lo prestó, de hecho. Ah, ya, ya. Tiene más sentido. Ok. Listo. Porfa, métanse al Moodle y descarguen una base de datos que se llama hprice2. Es una base de datos que contiene precios de la vivienda. Y abran su do file. Entonces, vamos a buscar analizar precios de la vivienda. Esa va a ser nuestra dependiente. Vamos a borrar todo. En nuestro directorio, porfa, coloquen la ruta donde se ubican todos su base de datos, puede ser en descargas, y le vamos a dar use hprice2. Y corran esas líneas.
¿A todos les corrió? ¿Alguna duda? No, profe, bien. Bien, perfecto. Entonces, si nos vamos acá a la base de datos, acá nos aparece el precio de las viviendas. Esto no es exactamente para una vivienda, sino para un conjunto de viviendas. Es decir, es el precio promedio para viviendas en ciertos barrios. Estos de Estados Unidos. Creo que están en Washington estos. Crime, que es una variable que nos mide el número de crímenes por habitante. NOx es una variable que mide el óxido nitroso, el nivel de óxido nitroso en el aire, que al final es una medida de contaminación. Seguramente pues esperaríamos que si hay mayor nivel de óxido nitroso en cierto barrio, pues seguramente el precio de las viviendas ahí va a ser más bajo. Si tiene cero óxido nitroso, pues perfecto. Rooms, número de cuartos, número promedio de cuartos, porque no es exactamente para una vivienda, sino para un conjunto de viviendas. Distancia es la distancia ponderada a los 5 principales centros de trabajo. Entonces supongan que acá tenemos varios centros de trabajo. Piensen, no sé, el centro, la 26, la 100, la 72 y no sé qué otro centro de trabajo. Tenemos esos. Y nuestra vivienda está ubicada en cierta parte de la ciudad. Pues lo que hacemos es ponderar la distancia a cada uno de esos centros de trabajo para calcular esta medida de distancia a esos centros. ¿Ustedes esperarían que las viviendas tuvieran un mayor precio si están cerca a esos centros de trabajo o si están lejos? Si están cerca, profe. Si están cerca, claro. Porque pues va a haber más demanda de viviendas. Radial es algo muy similar a esta distancia, pero es para acceso a las autopistas, a las principales autopistas pues de esa ciudad. No, pues obviamente no son como nuestras autopistas. PropTax es un impuesto que se le cobra, es como el impuesto es como el predial, que se cobra por un porcentaje pues, del valor de la vivienda. Estratio es una variable que es la razón del número de estudiantes a profesores en los colegios que están ubicados en ese barrio. Normalmente, pues de pronto la educación es de mejor calidad cuando hay pocos estudiantes por cada maestro. Esto pues para los colegios más que todo. Entonces esperaríamos también pues que las viviendas que tienen acceso a mejores escuelas, en el sentido de que tienen pocos estudiantes por profesor, pues tengan un mayor valor. Muchas personas en Estados Unidos deciden tomar la decisión de vivir en una zona residencial con base en el colegio. Porque pues al final ahí sus hijos van a estudiar en ese colegio que está ubicado en esos barrios. Lowestat es una variable que mide el porcentaje de personas que se considera como de estatus bajo. Como, pues, digamos, de qué calidad son los vecinos con los que uno vive. Esto pues existe toda una metodología para estimarlo. L price, logaritmo del precio, L NOx, logaritmo del óxido nitroso y L prop tax, logaritmo del impuesto predial. ¿Tienen alguna pregunta o algo que agregar sobre la definición de esas variables? Ok. Antes de correr regresiones, quiero que instalen el comando para reach, porque este no viene por defecto en Stata. O sea, acá denle help, reach. Perfecto. Todo pegado. Ay, soy malito.
en minúscula. Help reach rec. Entonces acá les aparece esta línea que dice reach rec. Porfa, métanse ahí, y a este vínculo. Y luego denle acá, click here to install. Y listo. Ahí ya les instala este comando que es para correr las regresiones utilizando reach. Profe, ¿qué pena era el primero o el segundo? El segundo, creo que era el que dice reach rec. No elastic regress, sino reach rec. ¿Ya todos lo instalaron? Sí, profe, sí, señor. Bien. Ahora, si ustedes le vuelven a dar help reach rec, esta data por defecto los va a enviar a, digamos, a los cuadros de ayuda del comando. Entonces, ¿cómo es la forma de correr este? Muy parecido a rec, solamente que en lugar de rec vamos a poner reach rec, la variable dependiente, y seguida de las variables independientes separadas por espacio. Acá le tenemos que agregar, coma, model, por defecto le vamos a poner ORR, que este es Ordinary Reach Regression. Vamos a colocar este. Y también le podemos colocar el valor de C, que acá en Stata se llama KR. Le colocamos ahí el número. De resto todo es muy similar al rec usual. Ok. Entonces corramos primero por MCO. Rec del precio contra el crimen, NOx, número de cuartos, distancia, estratio y listo. Acá es con doble O. Bien. Entonces nos aparece ya la regresión. El coeficiente de crimen lo interpretamos como un incremento de una unidad de un crimen per cápita. Está asociado a una reducción de $153 en promedio, manteniendo todo lo demás constante en esa vivienda. ¿Es estadísticamente significativo? Sí, profe, sí, señor. Sí lo es. Y todos los demás también lo son, ¿cierto? Todos estadísticamente significativos. NOx, acá decimos que un incremento de una unidad de una parte por millón en el óxido nitroso reduce el precio de la vivienda en $2.706. Cuartos, un incremento de un cuarto aumenta el valor de la vivienda en $6.735. Distancia a los principales centros de trabajo. Si hay un incremento de una unidad en esa medida ponderada de distancia, se reduce $1.000 la vivienda, el precio. Y si aumenta el número de estudiantes por profesor,
en una unidad. Esta es la razón. Entonces al final esto va a ser un incremento gigantesco. El valor de la vivienda se reduciría en $1.149. Ahora, si existiera una vivienda con 0 crimen en su barrio, 0 contaminación, que tuviera 0 cuartos, que esté en los centros de trabajo, que tiene 0 distancia en los centros de trabajo, y que tiene una razón de 0 estudiantes a profesor, esa vivienda costaría $20.871. Para saber más o menos la magnitud de estos cambios, para saber, oiga, ¿será que esto es grande o no es grande? Porque acá juzgándolo así, solamente por el valor de los coeficientes, diríamos que los cuartos son los que tienen más influencia sobre el precio. Pero para saberlo, lo mejor es hacer estadísticas descriptivas de todas las variables. Entonces, el precio promedio de estas viviendas es de $22.000. Sin embargo, hay algunas que cuestan $5.000 y otras que cuestan $50.000. El número de crímenes promedio per cápita es de 3,6, pero hay lugares que tienen 88 crímenes per cápita. De NOx, fíjense que esto es una medida que está entre 3,85 y 8,71 partes por millón. Entonces, de hecho, el efecto del clima es bien importante, porque pues, solamente un incremento de una unidad nos cambia esto en $2.700. El de cuartos, cuartos promedio de 6, pero está ubicado mínimo 3,56 cuartos y 8,78 cuartos. Acuérdense que esto es el promedio de los cuartos de las viviendas en ese barrio. O sea, no es que haya casas con 3,56 cuartos. Distancia, que es un índice al final que está entre 1 y 12, y estratio está entre 12 y 22 estudiantes por maestro. Entonces, pues esto ayuda a dilucidar un poco mejor pues estos cambios, estos coeficientes, qué tan grandes son estos coeficientes. Todos estadísticamente significativos. Ahora podemos correr una regresión de Rich, solamente le damos Rich-Reg. La lógica es exactamente la misma, variable dependiente, seguida de las independientes separadas por espacio, coma, le vamos a agregar el modelo, Ordinary Rich Regression, le vamos a poner primero un valor de C de 0. Entonces, ¿cómo compararían ustedes esta salida con la de mínimos cuadrados ordinarios? Si le colocamos un valor de C de 0. Tendría que ser la misma, ¿no? Tendría que ser exactamente la misma. Pero veamos si la teoría que hicimos está bien. Ay, Dios mío. Profe, a mí no me dejó correr el comando KR. Tiene que ser en la misma línea, Andrés. Todo acá en la misma línea. ¿Sí les corrió a todos? A mí sí, profe. Bien. Les doy un minutico para que revisen si les corrió o no. Profe, tengo una pregunta aquí más técnica. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, en mi caso, no me corrió caer al principio, entonces me botó el error del comando?
Entonces al volver a correr, pues me bota todos los resultados. Hay una forma solamente de que se despeje ese resultado, o sea, es decir, que se elimine solamente esa parte del comando, o cuando la despeja el resultado se borra todo. O sea, es decir, que acá en la pantalla principal se borre el error. Sí, como lo que pasa es que como quedan las tablas repetidas, porque ya, o sea, como el comando, todo lo de KR hacia atrás, pues me lo corrió, pero el KR no, entonces lo volví a correr todo y pues ya me corrió todo. Pero pues la idea es quitar como lo del anterior ejercicio, que hasta donde corrió, porque pues ya es estorbo. Ok. No, así no sirve. Es que no me acuerdo, pero si hay un comando para borrar todo esto de acá. La fórmula, pues, que es un machetazo, que en verdad no es la adecuada, sería cerrar y volver a abrir el do file y pues ya esto saldría vacío. Pero es que no recuerdo cuál era. Pues o sea, para limpiar uno le da clic derecho y despeja todo, o sea, le da despejar el resultado y borra todo. Pero yo digo solamente esa parte, creo que no se puede. Ah, no. Porque solamente en esa parte no. O sea, sería borrarlo todo y Y volver volver a a correr. correr todo. Igual Ay, al final, pues no tarda nada de tiempo. Ahí yo volví a sí, correr todo y listo. Ahí está. listo, profe. Bien. Entonces, comparemos las estimaciones. El de CRAIM, el coeficiente de MCO nos daba menos 1,53.61. Este también. Exacto. NOx, $2,706. $2,706, etc. Nos da exactamente lo mismo, los mismos coeficientes. Acá le agrega otras definiciones de R's cuadrados, termina siendo otras medidas de ajustes. Esto es el R cuadrado usual. Estadístico F para mirar la significancia estadística de todos los parámetros y sus respectivos p-valores. Al final aquí no cambia nuestra estimación. Ahora, podemos ir incrementando el valor de C y en la práctica uno lo hace incrementándolo de a pocos, hacer como un barrido de Cs para saber cómo van cambiando nuestras estimaciones. Pues acá podemos correr el mismo modelo, pero con KR de 0,1 y la idea es irlo cambiando, pues hacerlo tan fino como 1 de C. Vamos a poder correr 0,1, 0,25, 0,5, 1 y 2. Córranlos todos, eso sí tarda un tiempito. Listo. Entonces acá, vámonos primero al de KR01, 0,1, y comparemos también el error estándar de los coeficientes. Fíjense que en el anterior, este era 32, 354, 393, 188, 127. En general, vamos a incrementar un poco la varianza del coeficiente, acá con estas estimaciones, pero nos termina dando más significativo el coeficiente, porque va a ser al final la razón entre beta y error estándar. Entonces, eso va a ser, en definitiva, menos varianza del estimador, como esta de acá, por Pero también a medida que vamos incrementando el valor de C,
estos coeficientes van a tender hacia 0. Entonces, miremos solamente el primero. Con KR de 0 daba menos 153. Luego lo incrementamos a punto 1, menos 152. Fíjense que va tendiendo hacia 0, pero desde abajo. Luego menos 146, menos 135, menos 117, menos 117 con KR de 1 y menos 92 con KR de 2. Va incrementando también el sesgo del coeficiente, el sesgo. ¿Cuándo es más beneficioso hacer esto? Cuando en nuestra regresión tenemos altas varianzas, cuando tenemos multicolinealidad, cuando todos estos independientes están altamente relacionados. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda?